gozadera. Dale, ven pa' acá, vámonos, que el programa va a comenzar. Pa' que se le da guaje y da abuso, vamos. Reventó con Casuso. Reventó con Casuso. Reventó con Casuso. Pa' que se le da guaje y da abuso, vamos. Es que te pone a reír y a gozar, se llama Casuso. Bueno, señores y señores, ya usted sabe, lo prometido es deuda con Casuso. ¿Y qué te prometió? La segunda parte ¿de quién? De uno de los cantantes de música popular que tenemos en Cuba y que seguimos teniendo aquí en Miami. Así que ya usted sabe, segunda parte con Alain Daniel. Lo que va a tirar en esta segunda parte es caliente, fuego. Espérame, que tú sabes que no digo mentira. Cabaret parisino. Yo calculo que habré estado de 3 a 4 años aproximadamente en esa etapa en el cabaret, y ahí es donde va a buscarme Lazarito Valdés y Bamboleo. No fue el único. No, pero sí te enseñó. Yo pienso que el cabaret es Muchísimo. una cosa que te enseñó. El cabaret fue la imagen tuya que tú siempre proyectabas en el escenario. Proyectabas una gran imagen, por eso no solamente es que era un tipo seductor. Mira, hubo un señor del que actualmente, a ver, es lógico la dinámica que trae hoy día. Los tiempos son muy visuales. Vivimos tiempos muy visuales y hay etapas anteriores que no eran tan visuales, entonces hay menos testimonio, a no ser una grabación, una cosita, pero no hay la misma cantidad de imagen, como hiciste hoy, en tiempos tan visuales, insisto. Pero hubo un señor del que casi no se habla hoy y fue el rey, pero el rey de los cabarets de Cuba. Y yo bebí de esa fuente al máximo. Se llama Alberto Herrero. La orquesta más famosa de ese momento, del final de los 90 y del principio de los 2000, fueron a buscarme ahí al cabaret. Porque se regó la bola de que había un chamaquito jovencito. Oye, hay un chamaquito jovencito ahí. Que la tira buena. Que el chamaquito escribe, entonces se regó esa valla, se me quedó ese apodo ahí de que había un chamaquito. Y por ahí fueron a buscarme los directores más populares de la música, y sin embargo nunca me fui con ninguno. Porque en ese momento yo creía que no estaba listo. Pero sin embargo llegó Lazarito Valdés con una propuesta musical muy interesante, muy tentadora para mí, que me obligaba a estudiar otra vez. Yo soy un tipo que le gusta mucho estudiar, me gustan los retos. Y Bamboleo, en el momento en que llega a mi vida, era un reto para mí porque era algo que no tenía que ver con lo que yo hacía. Alain, ¿qué es lo que te decide? Porque mira, yo llevo unos añitos ya, aproximadamente, por no decirte 21 años en el mundo del espectáculo, en el mundo artístico, y realmente siempre se comentó, se murmuró, hubo especulaciones incluso de el por qué Alain sale de Bamboleo. Y las especulaciones que al menos yo escuchaba en el gremio, tú sabes que el gremio se dice muchas, era por problemas de pago o era por problemas que tuviste problemas con Lazarito verbalmente y te fuiste, o fue que Alain Daniel quería realmente dar más de lo que era en Bamboleo. No, mira, Bamboleo para mí fue una oportunidad tremenda que le voy a tener que agradecer siempre a Lazarito Valdés, porque me dio una oportunidad que luego se tradujo en todo lo que hemos hablado, ¿no? O sea, Lazarito me da una oportunidad. Lazarito y yo fuimos muy unidos, porque Lazarito también es burlón. Sí. Muy burlón y muy simpático. Sí, muy Entonces, simpático. Sí. Lazarito y yo fuimos... Es un niño. Lazarito es un niño grande. Sí. Entonces, Lazarito y yo fuimos muy unidos. Yo te diría que los 3 primeros años míos en la orquesta fuimos muy unidos, además de que hicimos un binomio de trabajo que funcionó mucho. O sea, mis canciones con sus arreglos. Funcionó mucho, tuvimos muchos éxitos juntos. Porque el zorreo tú lo cantabas en Bamboleo, ¿no? El zorreo yo lo escribí estando en Bamboleo. En mis días finales de Bamboleo prácticamente. Fue un exitazo. Fue un exitazo. De hecho, yo me lo llevo conmigo. Hago mi orquesta, es el origen del inicio de mi orquesta, y aquello fue tremendo. Bueno, nosotros fuimos un binomio de trabajo que funcionó mucho, y nosotros fuimos también muy, muy unidos. Nos divertíamos mucho por el mundo entero y en Cuba. Yo me voy de Bamboleo por una sencilla razón. Porque un día me disgusté. Y yo soy un ser humano que también se disgusta, que también se molesta, que era muy joven.
era muy joven. Pero te disgusta porque... Yo me fui a Bamboleo porque me disgusté, se manejaban... Se puede. Sí, claro, me disgusté, habíamos conversado una cosa, después se manejó de otra manera, nos fuimos a Europa, volvimos, Pero era problemas monetarios. no era un problema. La gente, ¿Seguro? Sí, la gente piensa que todo lo que ocurre en las orquestas cubanas Sí. tiene que ver con dinero. Y no todo es así. Por eso lo estoy diciendo, para que el público sepa, porque realmente es importante. No. Fue la suma de muchos factores. Buen día le dije a Saito, ya no sigo porque se me metió en la cabeza que me estaba cortando los temas en vivo. La unión de esos factores, me disgusté, me molesté, pensé que me estaba cortando los temas. Una vez lo había hablado con él y después siguió la cosa. Después nos fuimos a Europa. Un día me senté con Tania y le dije, oye, vamos para el carajo aquí. Y efectivamente, llegué a Cuba. Con Tania, sí, porque Con cuando Tania, yo estaba con Tania estaba Pacoa con Tania. y con Rodney. Exactamente. No, Ronnie entró por mí. Rodney entró por ti, mí, mira que sí. que tengo una excelente relación con Ronnie. Sí. La suma de todos esos factores, ¿no? Y quizás otros que ya ha pasado el tiempo y a lo mejor no los recuerdo todos, hizo que un día me fuera. Y aquello pudo haber sido el error de mi vida, pero me salió bien. Aquello pudo haber sido quizás, de hecho, muchos lo vaticinaron. Pero hasta aquí llegó, se volvió loco Pero ya ves, me salió bien. No, te salió muy bien, de verdad que sí. Y ahí, verdaderamente, ahí fue donde empezó la carrera, yo pienso, la carrera de la ñanera. Pero le debo mucho a Bamboleo, le debo mucho a Lazarito. Y una cosa que también quiero decir aquí es, después que hice mi carrera y tuve éxito, siempre estuvo conmigo, siempre fue a mis conciertos, siempre fue a mis conciertos. Él es así, muy buena siempre persona. Subía a tocar el piano, o sea, eso se agradece, ¿no? Pero claro. Porque hay personas que cuando se separan, viene una ruptura y además nunca se hablan, o no. Siempre iba a descargar y hasta el último día. Yo tengo las mejores, porque además conozco a Lazarito cuando empezaba casi en Bamboleo y no solo eso. Le agradezco muchísimo que tuvo mi sobrino también, que lo introdujo en la orquesta, a Mario. Y invocándote al tema de amistad y todo, que ahorita no te pude decir. ¿Qué pasó el 5 de febrero del 2005 con Alain Daniel? ¿Fue un antes y un después para Alain Daniel? ¿Qué fue? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ese día? El 5 de febrero, justamente con Bamboleo, estaba con Bamboleo. Ese fue mi año final con Bamboleo. El 5 de febrero del año 2005 se concreta un ciclo para mí que me había costado muchos años de mi vida. Y ¿Verdad? Sí, me había costado muchos años de mi vida y muchos intentos distintos, fallidos, la mayoría, en fin. Pero el 5 se concreta y desde el 5 de febrero hasta la fecha, fue creciendo hasta decir que hoy es mi familia y es que finalmente entro a la fuerza, como se dice, a mi vida, a Gilberto Santa Rosa. ¿Verdad? ¿Y cómo así que lo entras a la fuerza? Sí, es una manera que yo tengo de decir, es una manera que yo tengo de decir que Gilberto, es decir, Gilbertico es un gran amigo tuyo. No, Gilbertico siempre fue el ídolo de mi carrera. ¿Verdad? Gilberto es la inspiración de mi carrera. Gilberto es el ídolo de mi carrera y lo perseguí por muchos países durante mucho tiempo. Le mandaba recados, cartas, todo lo que existía. Cuando existía MySpace, por MySpace. Salió Twitter por Twitter. O sea, yo lo intenté por todas las vías. Pero todos fueron fallidos hasta una vez anterior a la que se dio. Y a partir de que nosotros chocamos ya y nos cerramos, a partir de ese 5 de febrero de 2005 hasta la fecha, esa amistad no hizo más que crecer, que profundizarse. Y hoy es mi familia. Gilberto hoy es parte de ti. Hoy es parte de mi familia. Mis hijas son sus sobrinas, sus hijos son mis sobrinos, nuestras esposas son cuñadas. O sea, pero fíjate, todo el mundo no tiene la oportunidad de que su ídolo se convierta en su familia, en su amigo. ¿Y has grabado algún tema con Gilbertico? Ahora, Gilberto es el próximo invitado del segundo round. Ah, el segundo round, sí, un tema que está, una discografía nueva. Sí, y te voy a explicar por qué no aparece un dúo anterior con Gilberto. Porque yo cuidé tanto siempre. No mezclar las cosas, siempre. Yo tengo anécdotas, por ejemplo, Leoni Torres, que es alguien que somos contemporáneos de carrera, de edad, de momentos, de tantas cosas. Y un día, Leoni me dijo, tú sabes que yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas esa relación con él y nunca hayan grabado nada? Y yo le expliqué, le dije, Leo, mira,
eso yo siempre lo cuidé como un cristal. Gilberto para mí es una cosa que está fuera, es demasiado importante en nuestra vida, en la mía y por consiguiente luego en la de mi familia, que nunca quise mezclar las cosas, nunca jamás en la vida le enseñaba canciones mías o cosas así, nunca en la vida. Cuidaste mucho, Mucho esa fuiste muy amistad, respetuoso. de eso. mucho, y cuidé mucho también su espacio, de que nadie fuera a malinterpretar mi amistad, de que nunca. Fuiste muy inteligente. Tanto que llegó un momento que mismo posiblemente se haya preguntado, "Ven acá, pero ¿cómo es posible que tú cantes con todo el mundo o le enseñes tus canciones a todo el mundo? Y tú nunca me enseñas". O sea, No, pero es que es verdad. pero realmente lo hice siempre por respetar tanto y cuidar esa amistad. ¿Y qué fue lo que sucedió contigo que te llevó a un silencio total por una larga temporada en es decir, fuera de los escenarios? Después, es decir, porque no, a partir del momento, te estoy hablando 2018, 2019, exactamente. 19, Sí. sí, algo así, que ya no se escuchó más a Alain Daniel. Pero sin embargo la gente seguía poniendo la música de Alain Daniel. Sí, fue Alain. La suma de todo lo que hemos hablado aquí en esta entrevista, la suma de todo esto y muchos otros factores, llega un momento también que te pasan factura. Y más cuando vivimos en un país como el nuestro, que es un país que tiene un techo tan bajito, donde prácticamente el no es la primera palabra. O sea, lo primero que viene a la... No. Bueno, si no he terminado de hablar, no se puede. O sea, la suma de tener en ese momento 25 años en ese momento de carrera, lleno de decepciones, dolores, tristezas, vacíos y también todas las cosas positivas, por supuesto, todo lo bueno también, hizo que un buen día me cansara. Y me pasó una cosa, en los medios me sucedió una cosa y en mi vida al mismo tiempo también me sucedió, que fue lo siguiente. Mediáticamente, en el año 2019 se me acabó la ilusión. Hubo un momento en Cuba que ya todas las entrevistas eran iguales. Llevaba 25 años respondiendo lo mismo. Me preguntaban lo mismo, respondían lo mismo. Sí, porque en Cuba lo malo que tiene, que yo puedo decirlo también así, y además me vas a dar tú la posibilidad de decirlo, es que se encasquillan, porque además no puedes, si te pasas de ahí, es como tú dices, te pasan facturas. Mira, yo soy un hombre de televisión, o sea, quiero que todo el mundo sepa que no estoy hablando mal de la televisión, porque es que la televisión es mi casa, pero no puedo decir otra cosa. La televisión pertenece a la industria del entretenimiento. Sí. Y la televisión en Cuba no es entretenimiento. Entonces, es una televisión muy estática, muy aburrida, muy dirigida. Entonces, llegó un momento que a mí se me acabó esa ilusión. Entonces, me llamaban las entrevistas y no iba porque daba cualquier excusa, agradecía, el equipo decía, oye, está haciendo otra cosa. Y era que no, si mirábamos en retrospectiva a los 25 años, nada más que te cambiaba de ropa, estabas hablando lo mismo, con ropa diferente. Tuviste problemas, yo te entiendo lo que quieres decir y de verdad que estás hablando muy claro y sin censuras, porque estoy diciendo estás la verdad. hablando la verdad. ¿Tuviste algún problema en algún momento de tu vida? ¿Tuviste algún problema con el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música, que te hizo así, te censuró, dijo no, vamos a censurar a Alain Daniel por X, no sé, por algo X? Al principio de la carrera, yo tuve una sanción en la que nadie me dijo que estaba sancionado. O sea, una cosa increíble, ¿no? De esas que solo se dan en países así maravillosos como el nuestro en todos los sentidos. Yo, al principio de la carrera, yo tuve una sanción que nadie me informó. Era como una sanción, pero no era oficial. Pero lo cierto es que estaba sentado en mi casa 4 meses en el momento de mayor popularidad de mi carrera por haber salido 3 veces un mismo día en la televisión. 3 veces. En aquel momento, eso hoy no sería problema. Pero ¿cómo así? Es como sancionar a un taxista por manejar. Es como una persona que venga a hacer... Pero te sancionó, escúchame, porque tú sabes que estamos somos del mismo... Era otro momento. Te sancionó la empresa donde tú radicabas, creo que era la Benny Monet. No, cuando aquello... Sí, no.
No, fue ¿O más. fue el instituto? ¿O el Sí, fue ministerio? el Instituto Cubano de la Música en aquel momento y fue lo siguiente. Te voy a explicar. A ver, Ah. ocurrió un suceso de que por una... No, era un programa que tenía que haber salido. Acuérdate que la mayoría de la televisión cubana es grabada. La Sí. mayoría. Son muy pocos espacios en vivo. Un programa que tenía que haber salido antes salió después. Otro que tenía que haber salido después. O sea, se hizo un reajuste en la programación. Lo cierto que salí por la mañana, por la tarde, por la noche. O sea, ese día era... En aquel momento nada más que habían 2 canales de televisión, no era como ahora que hay un poco más. En fin, aquello parecía que el día entero al aire, y me citó el Instituto Cubano de la Música en aquel momento, año 2005, 2006, por ahí, y me dijo textualmente en mi cara, tal parecen cosas de una mafia que tiene comprada la televisión. Pensé lo mismo, te iba a decir esto, pero Esas bueno. fueron las palabras que a mí se me dijo. A un muchacho que lo que tenía eran 20 y Eso sí es pico verdad. años. Bueno, pues me sentaron 4 meses en mi casa, sin la más mínima explicación. No me dieron, tampoco oficialmente, no me dieron un papel de que está sancionado. Pero sí, pero no había. Me mandaron a parar todas las órdenes de trabajo, que en aquel momento se llamaba así, Sí, ¿no? sí, órdenes de trabajo. Ajá, se llamaba así. Bueno, hasta nuevo aviso. Nada más que me daban por aquí unas palmaditas, oye, no te preocupes, todo va a salir bien. 4 meses. 4 meses. Y yo, en aquel momento, como era tan jovencito, estuve muy molesto, estuve muy dolido, por supuesto, porque aquello no tenía ni pie ni cabeza. Además me estaban acusando de cosas que yo no... Pero además tampoco me entregaban por escrito, tampoco una cosa a ver para yo poder reclamar o para yo... Nada, lo cierto fue que me sentaron 4 meses en mi casa. Yo, como la mente es libre de pensar, yo llegué a pensar en ese momento, en la edad que tenía, dije, bueno, yo creo que a alguien le conviene esto, ¿no? O sea, posiblemente a más de uno, en aquel momento sobre Sí, todo, claro. ¿no? Pero eso realmente eran mis pensamientos. No tengo cómo acusar a nadie. Pero lo cierto es que eso sí, no lo perdoné nunca. Sí, exacto. No lo perdoné nunca. Y eso me convirtió en el único director de la música popular en Cuba que estuvo 9 años sin pisar el Instituto Cubano de la Música. Porque fui fiel a la promesa que me dije. Dije, nunca más voy a pisar este instituto. Y estuve pegado en Cuba con una carrera de éxito Es que es difícil. sin pisar el Instituto Cubano de la Música por lo que me hicieron a mí. Estuve 9 años sin entrar, sin pisar. Cuando había algo que hacer conmigo, para eso estaba el equipo de trabajo. Yo no pisaba el Instituto Cubano de la Música. Y la próxima vez que la pisé, que fue 9 años después, fue porque me mandaron a buscar, pero era con carácter personal y obligatorio. O sea, 9 años sin pisar el Instituto Cubano de la Música. Porque yo entendí que yo no tenía por qué perdonar aquello que me había sucedido a mí, porque Exacto. yo estaba haciendo mi carrera, mi música, mi trabajo, solamente. Yo no me había metido con nadie y mucho menos. Entonces, esa fue la primera vez que tuve vamos a decir un problema, ¿no? En mi carrera en Cuba. Exacto. El verte atrapado en toda esta decepción, Sí. en toda esta, vamos a llamarlo así como mediocridad, que pasaba y que sigue pasando, o que sigue pasando en Cuba. Eso fue lo que te dio la decisión a tomar la pantalla grande, porque después de eso tomaste la pantalla grande en el sentido de que empezaste a hacer actuación No en la solo televisión. eso, no solo eso fue ya más por atrevido y por pasión. O sea, era una deuda conmigo de que yo desde niño quería actuar, o yo creía que podía actuar y tenía esa pasión y se me dio la oportunidad con muchos directores, que les agradezco a todos, y lo hice. La última que hice en Cuba sí fue porque ya no tenía motivación. Entonces, mi motivación en mi última etapa se volvió el teatro. Llegué a hacer teatro porque Jazz Vilá me convoca para su comedia Farándula en su 3ª temporada y era un reto. Me tocó interpretar además un personaje que era un gay. O sea, sí. Sí, fue una Yo experiencia. creo que yo vi Fue una esa experiencia maravillosa, esa obra. maravillosa, con una obra que además en La Habana tuvo mucho éxito, a lleno full durante meses, 900 butacas del Cine Teatro La Rampa. Fue una experiencia tremenda, pero yo me refugié entre el deseo que yo tenía de hacer teatro, la deuda que tenía conmigo de que me faltaba hacer teatro, y por otra parte que no quería saber nada de los medios, porque esa última etapa mía, yo a partir del 2019... Te retiraste de los escenarios así. Totalmente. Yo llegué un día a la casa y tomé una decisión y todo el que me conoce o estaba cerca de mí me decía, pues tú te volviste loco, esa es tu vida. Y yo le decía, sí, es verdad que ha sido mi vida,
pero no quiero hacer más televisión por ahora porque es que no puedo seguir hablando lo mismo durante 30 años. Estoy diciendo lo mismo. Me están preguntando lo mismo. Ya no me lo creo yo y si yo no me lo creo no se lo va a creer la gente. ¿Verdad que sí? No te entiendo. Llegó un momento que ya no me lo creí más. Y cuando dejé de creérmelo, bueno, entonces la gente no me lo iba a creer. Y entonces dejé de ir. Dejé de hacer televisión y me llamaron directores maravillosos también para hacer cosas que después no hice, desde telenovelas hasta todo. Eso por una parte. Por otra parte, hice un disco en el año 2018. Hice un disco que era un tributo a la música de Cuba de los años 40, 50. Hice un disco mitad sinfónico, mitad con jazz band. El maestro Qué Joaquín, lindo eso. Sí, con además 10 clásicos. Con arreglos del maestro Joaquín Betancourt, Jojito Aragón, Miguel Núñez, o sea, un disco que tiene 73 es que tú te has rodeado, músicos. tú te has trabajado con personalidades de la cultura que Hemos trabajado- son increíbles. Yo te puedo decir que hemos trabajado muy en serio. Ese disco que yo hice además, porque era una deuda con la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, esa es la música que enamoró, el bolero, Sí. y ese disco terminó siendo una decepción tan grande para mí. A ese disco no le hicieron ni caso. Un disco que la Academia de los Latin Grammy tuvo en cuenta hasta el último comité de selección, antes de los nominados. Te lo creo. En Cuba pasó sin penas ni gloria y el Cubadisco ni siquiera miró para el lado. Un disco que tiene como invitado Mara. Un disco que se mezcló en los Mastering Mason de Madrid. Un disco que costó lo que en Cuba pagan por 3 discos. A nadie le importó. Y en ese momento me vino aquello de que cómo se paran en los medios y te dicen el rescate de la música y de las tradiciones y el rescate y después le pasas por arriba así como si... Y dije, no me juega lo que se dice con lo que se hace. Ajá. Y a partir de ese momento ya yo dije, no, ya aquí ya me parece que ya yo aporté lo que iba a aportar, di lo mejor de mí durante el tiempo que lo iba a dar, pero me parece que mi orden de prioridad a partir de este momento tiene que cambiar. Y eso fue lo que te dio, como dices, para retomar la patadita a que Alain Daniel saliera de Cuba. No, yo y estaba fuera de retomara- Cuba. Sí, yo sé que, No, yo sé que tú eso. viajabas. Yo estaba fuera de Cuba desde que era un Sí. niño, desde el año 1994. ¿Ah, sí? Sí, yo estaba desde el 17 de diciembre del año 1994, yo tenía 17 años, yo estoy fuera de Cuba. O sea, la gente que no lo sabe puede juzgarte como que, oh, fulano se fue. No, yo llevo fuera de Cuba ya casi 28 años. Es decir, yo llevaba una dualidad. ¿Pero porque tienes residencia americana o Y- eres ciudadano? No, y además soy ciudadano italiano. Ah, Yo ya, aquí la sí, familia, sí. y entrábamos, salíamos, pero anteriormente había hecho estancias en México, aquí en Estados Unidos, aquí llevo 20 años yendo y viniendo. O sea, quien no lo sepa puede verte como que, oh, fulano se fue. Tenía una dualidad, pero radicaba en La Habana, y a mí realmente nunca me pasó por la vida, ni por la mente, cambiar mi sede. Es decir, yo era de, como digo yo era de La Habana para el mundo, Ujú. y venía aquí y a todas partes. Pero lo que hizo que yo cambiara esa sede... ¿Nunca recibiste ningún reconocimiento? Ujú. Tú sabes que en Cuba siempre te hacen el Ministerio de Cultura, la Instituto. ¿Nunca tuviste Jamás. ningún reconocimiento de esa gente con tu carrera artística que fue al éxito, llegó al éxito? No gustaba que dijera las verdades. Yo dejé de ser invitado. Llegó un momento que ya no me invitaban, por ejemplo, a determinadas cosas, porque yo tengo un problema, y es que yo soy o muy curioso o muy inconforme, una de las dos, porque yo siempre tengo preguntas. Ya. Y eso en nuestro país no gusta. No gusta exactamente. Y cuando tú en Cuba señalas, cuestionas directamente, estoy hablando con usted, le estoy haciendo esta pregunta a usted. No, eso no le gusta. Eso en Cuba no gusta. A los directivos no le gusta. No, eso en Cuba no gusta. Y entonces me dejaron de invitar a los lugares porque yo me imagino, ya esto es una suposición mía, pero tampoco creo que está muy lejos de que coño, este muchachito un poquito, no lo invite, que es un poquito incómodo. Se pone a hacer preguntas. Y no lo invite, que es un poquito incómodo, porque sí, porque delante cualquiera, te la echaba delante cualquiera. Yo no, sí. Y entonces, no, porque, eso está bueno. Sí. Y entonces, a ver, las palabras que te estoy diciendo son mías, Sí. pero es lo que yo deduzco a partir de lo que me tocó vivir. Cubadico, no lo invite. Tal cosa, no lo invite.
Tal cosa, no. Sí, a los grandes festivales que se hacían. No, yo nunca he estado nominado en nada. El único artista cubano que nunca tuvo un premio Cubadisco, un premio Luca, un premio nada, aunque fuera toda una carrera De éxito. Sí, no importa. ¿Sabes por qué? Yo no soy un artista de premios. Nunca le he dado importancia, valor, como tampoco los he recibido, pero no, yo paso de eso. El único premio que nadie me puede quitar es en Cuba, yo cuando salgo a la calle. ¿Y crees en los premios Lucas? ¿Eh? ¿Crees en los premios Lucas eso? Bueno, mis últimas palabras públicas, además, porque fue pública, fue: para mí, Lucas es ciego y Cubadisco es sordo. Ya, lo dijiste todo en una frase. Uh-huh. Siempre tú en los temas me di cuenta que le incorporabas esa picardía, esa perspicacia, no vamos a decirle morbo, vamos a ponerle como que ese doble sentido. Yo he sido un contador de historias. Por eso, es lo que te digo. Fue historias contadas, pero... No, todas son mías. ¿O tuya? No, todas no son mías. Ah, No. Porque Aunque eso de aunque me han hecho pagar por todas. O sea, yo he pagado por todas las que he contado, pero no todas son mías. No, ¿verdad? No. Yo tampoco soy Don Juan. Cuando te vuelves un compositor o un escritor vamos a decir, de oficio, de que tienes la necesidad de contar, a veces tú cuentas lo que ves. No todo es tuyo, ni tú te la sabes toda. Simplemente yo me volví un contador de historia, era una necesidad. Sí. Cuando yo estudiaba, yo estaba tan flaquito y tan malo, flaquito, malo, que a mí me hacía falta que las jevitas se fijaran en mí. Y siempre había un lindón, siempre había un tipo que estaba en talla, y yo estaba atrás, por la coba, yo estaba en desventaja, por la coba estaba atrás porque era pobre. La coba la tenía siempre enredada. ¿Verdad? Y el físico, malito, ¿verdad? Entonces yo tenía que llamar la atención porque yo, coño, pues, yo también quiero patear un gol, como decían los muñequitos, Sí, ¿no? ¿no? Entonces, las canciones fue lo que me ayudó, porque yo escribía canciones. Entonces, aunque tú creas que no, a lo mejor empecé a escribir canciones sin saberlo por necesidad. Sin saberlo, ¿no? A lo mejor fue un recurso por necesidad. Es decir, que me estás diciendo que tú te basabas en las historias de otras Lo que personas. te estoy diciendo es mitad en broma y mitad en serio. Sí, yo sé, volvió mi me vida. puedo dar cuenta, pero Sí. por eso yo quiero que el público sepa realmente que verdaderamente si esas escrituras, por llamarlo así, por no decirle, Hay cosas por mías. decirlo, Hay cosas mías. A lo mejor en una etapa más temprana de mi vida me enamoraba perdidamente de una muchacha que ni siquiera conocí y le escribí una canción. ¿Verdad? Era una musa. ¿y ha sido Alain Daniel una persona infiel? No sé qué tal, yo sé que No, mira, yo creo que sí, en ¿Sí? muchos momentos de la vida sí. Cuando tú le llamas a edad más temprana, ¿a qué edad te refieres? Sí, porque yo empecé muy temprano. yo empecé muy temprano. Decir otra cosa, mira, el mérito lo tiene, mi esposa es el eje de la familia. La actual esposa, ¿no? Sí, mi esposa es el eje de la ¿Qué familia. tiempo ustedes llevan ya de relación? 19 años. Pero incluso ella es el eje familiar. Ella es quien es El punto de lanza. todos los créditos son de ella. Yo soy un prestado. Cuando tú dices que yo soy un prestado, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque cuando tú eres el público, cuando tú eres el personaje público, o sea, el personaje conocido, la parte pública, tú te llevas todos los créditos que a lo mejor no te corresponden, porque no todo es tuyo. Detrás de ti hay unas caras que, aunque son más anónimas desde el punto de Estoy muy vista de acuerdo. Así me pasa. mediático, desde el punto de vista, ¿cómo decirte? En verdad son las protagonistas. Mi familia es la protagonista, no yo. Mi familia es la protagonista, que detrás de ese individuo que su carrera lo llevó a ser público, Ajá. quien estaba detrás de esos defectos y quizás alguna poca virtud, era mi familia, era mi esposa. Entonces, y mis Yo estoy de hijas, y mis acuerdo padres, y todos los que han pasado por mi vida en un momento determinado también, las anteriores, los amigos, esos son los que tienen los créditos. Porque tú, como ente público, tú te llevas todos los honores, pero realmente no son tuyos del todo.
Sí, exacto. Yo estoy muy de acuerdo también ¿Entiendes? contigo, Entonces, Alain, y de verdad, sí, además, es la verdad. has bordeado, has sabido bordear la pregunta. No, pero te respondo, Pero pero no, te no, respondo, sí, pero te respondo, claro que sí he sido infiel. Si la pregunta es, ¿has sido infiel? Sí, claro que en algún Porque yo momento. pienso que realmente todos los artistas que son exitosos siempre han sido infiel a las mujeres. Parecería una justificación. O sea, si yo me paro en tu programa y digo, bueno, es que imagínate tú convivir con una popularidad, eso el público Es diría, bueno, se está justificable. justificando. No, ¿has sido infiel? Sí, en muchas etapas de la vida fui infiel. Pero hay muchas maneras de ser infiel. Cuando dices que hay muchas maneras de Sí. ser infiel, ¿a qué te Sí, porque la refieres? gente tiende a pensar que la única infidelidad que hay es la infidelidad de la carne. No, hay muchas maneras de ser infiel. Muchas veces cuando tú eres popular temprano, o no quiero decir que yo soy popular, cuando tú eres un artista conocido en una edad temprana, tú pecas de creer que eres más bárbaro y que eres más exitoso Sí. y que eres más deseado y que eres más no sé qué por hacer tal o más cual cosa, que a veces ni la deseas. Oh. O a veces, esa es la verdad. A lo mejor ¿No tú lo viviste? no, existirán artistas que te lo digan y otros que no. Exacto. Y se respeta también esa posición. Me parece válida. Pero yo te digo la mía. La inmadurez de distintas etapas tiene que ver también con la manera en que se asume un éxito en una u otra etapa. Si el éxito te llegara con los 45 años que yo tengo hoy, tú sabes cuántas cosas yo cambiaría. Pero a mí me llegó con 20 y pico, en un niño. Exacto, te llegó Entonces, una edad muy temprana. Yo no sabía mil cosas que supe después. ¿Y cómo tú crees que se maneja eso con errores? No me estoy justificando, insisto. No, me te estoy entiendo, justificando. pero te entiendo que es verdad. Pero entonces, una vez más, quien realmente supo llevar una familia fue mi esposa. Porque ella supo decir, déjame darle su break, Break. déjalo que viva su éxito, déjalo, fíjate. Sí, te entiendo, te entiendo. Pero ponte a pensar si no es más difícil. Entonces, el mérito es de ella. Exacto. Y el mérito es de la familia en general. Cuando dijeron, déjalo que viva su éxito, déjalo que viva su película, que después él sabrá valorar que sí, que no, cuándo sí, cuándo no. Y eso es verdad. Y es lo que te está pasando incluso en estos momentos, ¿no? Sí, hoy yo soy un hombre muy feliz. Exacto. Soy un hombre muy feliz. Veo la vida también desde otra perspectiva. Tengo otras prioridades. Exacto. Cuando tú empiezas, cuando se abre la puerta del éxito para ti, hay mil cosas que tú no tienes. Y tú las quieres vivir, las quieres tocar. Materiales, no materiales, sentimentales. Hay cosas que tú quieres decir, estoy soñando, esto es de verdad. No, y más que en los conciertos tuyos, a mí no se me olvida. A mí no se me olvida porque, oye, era una cantidad de mujeres que iban a tus conciertos. Las más hermosas de un Las país. más lindas. Yo vi mujeres preciosas, no. Vaya, muñecas en tus conciertos. Eran el concierto Alain Daniel. Cuando decían en La Habana, concierto Alain Daniel. Las mujeres más hermosas de un país durante una época estuvieron en mis conciertos. Te lo puedo garantizar. Yo te admiro muchísimo. Gracias, esa parte te la admiro. Gracias. Y bueno, nada, ya hoy tenemos a ese gran Alain Daniel establecido en los Estados Unidos, libre de toda esa mediocridad. Y sobre todo feliz. Con otro... De todas esas malas experiencias vividas, en fin. Incluso con su nueva producción, que vamos a hablar un poquito de eso, del sencillo Segundo Round, donde incorporaste a grandes exponentes de la música como Alexander Delgado, tienes otra gente, Jacob Forever, Micha, Chacal, Gilberto Santa Rosa, o sea... es decir, que no Segundo solamente... Round es un proyecto. Ajá. Segundo Round es un regreso a la carrera después de 2 años. ¿Por eso que se llama Segundo Round? Se llama Segundo Round por eso, porque es mi regreso. Es cuando yo regreso a la carrera. Porque yo paré con la pandemia, cuando el mundo paró, yo paré, por supuesto, era obligatorio la parada, pero cuando el mundo regresó, yo no regresé. Yo me tomé la parada más larga y porque te dije, yo me reseteé. Yo soy un tipo que se resetea. Cada X cantidad de ciclos yo reseteo el cuentamilla y voy a cero. Y cuando me reseteé después de la pandemia dije, mi orden de prioridades cambió y ya mi carrera no es mi prioridad. Y déjame hacerte una preguntita y dispensa que sea un poquito, me meta tan adentro, claro. Pero Alain, ¿de qué vivía Alain Daniel entonces en todo ese tiempo? Bueno, afortunadamente, en el momento en que paro por la pandemia eran aproximadamente 25, 26 años aproximadamente de carrera
en ese momento. Y afortunadamente una carrera de éxitos no solamente se traduce en éxitos, o sea, el éxito viene acompañado afortunadamente de cosas materiales y Sí. de economías y cosas, y Ajá. afortunadamente mi carrera me había dado lo suficiente, ¿no? Como para asumir una parada tan larga, afortunadamente. Tírate duro. No, es que yo me recuerdo, ¿verdad que sí? Usted cobraba bien caro sus conciertos. No digas. Es verdad que No cobraba digas bien eso, caro. no digas eso. Ir a un concierto No, a Alain Daniel, de verdad que lo asumía nada más la farándula. no, pero es que Era el control de la farándula Alain Daniel. no, lo que pasa es que no Yo era, lo puedo decir así. no era. ¿Y qué le pasó a Alain Daniel que bueno, hablamos Ujú, de que te aportó, tu carrera te aportó ujú, bastante dinero, ujú. te aportó tu carrera para mantenerte por 3 años, Fueron, sí, dos más años. 2 años y algo, ¿no? Ujú. ¿Y por qué Alain Daniel nunca tuvo? Porque, no sé, es especulaciones, pero yo me pude enterar que nunca tuviste un hogar propio, siempre viviste alquilado. Yo tenía una filosofía de vida en Cuba que mucha gente me criticaba. Y está en dependencia como tú lo mires. A mí me prometieron una casa que nunca llegó. ¿Quién? El Ministerio de Cultura. No, sí, las instituciones en Sí, Cuba y demás. exacto. Yo conservo aún un documento, no es que Sí. me prometieron, yo conservo un documento con fecha, con todo, o sea, no es que me prometieron, no, está escrito en un documento a mí me prometieron una casa a nivel institucional, el gobierno de La Habana, para ser más exacto, con Sí. otras instituciones, y esa casa nunca llegó. Y nunca llegó durante casi 2 décadas, nunca llegó. Pero ¿cómo es que te puedo creer un artista de la talla de Alain Daniel, tan exitoso que fue Alain Daniel? No, pero- ¿Entiendes? Y si te lo promete el instituto o el Ministerio de Cultura. No, no fue el instituto, no fue el instituto, fue más bien a nivel gubernamental, no fue el instituto. Ah, el gobierno. Sí, fue el gobierno. Pero yo tengo ese documento. Pero bueno, a lo que voy es, no llegó nunca a esa casa. No. Hoy lo agradezco. Hoy lo agradezco. ¿Por qué? Hoy lo agradezco porque sería como deber. Sería como, No le debes nada. sí, no, yo no tengo deuda. No tengo deuda y yo no tengo compromiso. Y yo soy libre de pararme a cantarle las 40 a quien sea, porque yo no te debo que me diste una casa, entonces me tengo que callar, me diste un carrito y me tengo que callar. Ese no es mi caso. Ese no es mi caso. Pero como mismo te digo eso, te digo que durante los años primeros yo sí esperaba mi casa, que nunca llegó, pero yo sí la esperaba y creí merecerla, ¿no? Pero la vida te enseña que es mejor pagarla. La vida te enseña que no me regales nada. Que a Yo ver, estoy de acuerdo. regalado tampoco sería, porque había que ver en 20 y tantos años cuántas veces yo canté gratis Gratis, ¿no? por toda la Pero isla. le cantaste gratis, es decir. A todo el mundo, a todas las instituciones, a todos lados. Todos los Yo canté festivales. en todos lados. Pero a lo que voy es, la vida te enseña y la madurez quizás te enseña que no me des nada. Es decir, que no tuviste entonces, No. no tuviste, siempre viviste alquilado. En Cuba yo siempre viví rentado. ¿Por qué? Y tuve propiedades, incluso en Cuba, de cosas y negocios que hice, compré y vendí. ¿Ah, Y sí? sí. Y yo viví en diferentes casas en Cuba y la gente no sabía que todas eran rentadas. Todas eran rentadas. Pero todo eso era criticado por algunos y entendido por otros. O sea, era simplemente mi estilo de vida. Por ejemplo, mi familia no estaba de Y acuerdo. sin embargo tenías un buen carro, porque yo me acuerdo. Tuve muchos carros en Cuba, buenos carros, muchos carros, y tenía dinero para tener varias casas. Sí, claro, por eso te digo. Pero sí, pero yo siempre tuve una mentalidad a partir de que me fueron pasando cosas. Sí, exacto. Y a partir de que me fueron pasando cosas, aunque nunca me entendieron, la gente me decía, pero ¿por qué no te compras una o las que sean? Y yo decía, porque mi casa me la compro fuera de Cuba. La plática esta de verdad que me encanta. Y me gustaría seguir conversando contigo porque es que eres excepcional, mi hermano. Me vuelves a invitar otro día, yo sé que hablo mucho. No, es excepcional. Alain, para mí ha sido un placer, de verdad, un placer tener esta gran entrevista contigo. ¿Cómo es el día a día de Alain Daniel? Bueno, hoy soy un hombre muy distinto. Hoy soy un hombre, Sí, ¿no? sí, mi día a día ha cambiado mucho. Hoy soy un hombre muy distinto, hoy tengo otras prioridades. Y mi día, mira, por ejemplo, ¿Cómo hoy, cuáles? yo me levanto hoy
muy, muy temprano. Me acuesto tarde y me levanto temprano, increíble. O sea, la gente dice, bueno, no descansa. Bueno, ya tendré tiempo para descansar. No es bueno, pero es mi sistema de hoy. Yo me levanto hoy muy, muy temprano porque yo llevo a mi niña, es algo que me perdí toda mi vida, hoy lo estoy disfrutando. Yo llevo a mi niña a la escuela por la mañana muy temprano. Yo me levanto muy temprano, a las 6 y tanto de la ¿Tú mañana. tienes la niña más chiquita? ¿Qué edad tiene? La niña más pequeña ya no, tampoco es tan pequeña, tiene 14. Ah, tiene 14. Pero yo la llevo al bus, al punto de recogida te del entiendo, te bus. entiendo. Y entonces eso es, ella tiene que estar ahí a las 7 de la mañana. Y yo disfruto lo que nadie se imagina. Una de mis prioridades de hoy día es eso de llevar a mi niña al bus y recogerla en la tarde. Eso yo no lo cambio. Si tú me dices a mí, oye, la fecha de Colombia, yo te digo, espérate un momento. Si es sábado no tiene ningún problema. Si es domingo no tiene problema. Pero de lunes a viernes, difícil. ¿No será que te estás poniendo viejo, Alain? Bueno, de hecho me estoy poniendo viejo. Indudablemente me estoy poniendo viejo, pero lo cierto es que yo disfruto eso, lo que tú no te puedes imaginar. Eso para mí es una religión. Qué lindo. Yo disfruto eso. Entonces, disfruto estar con mi hija grande también. Yo vengo acá a la ciudad de Miami quizás 2 o 3 veces cada mes entre mis shows, que tengo shows, o tengo entrevistas, pero además de eso, estar con mi hija grande que tiene ahora otra edad. Las cosas que conversamos hoy, a lo mejor no es las que conversábamos antes. Hoy es, además de mi hija, es alguien demasiado cercano a mí. Nos burlamos del mundo. No sé si la gente sabe que soy un tipo muy burlón. ¿Sí, no? Probablemente, como yo sé que la gente tiene de mí esa hermeticidad de Alain, o una imagen a veces no muy es que la seria. imagen, exacto. Alain siempre ha sido un tipo tan fuerte, es decir, la Sí, pero es gente que yo no te soy ven, pero además ha sido muy hermético sí. en lo que es la parte Hermético, sí. de conversar con respecto a tu familia, No, y de salir y esto sí. y de salir, La exacto. parte- Todo el mundo es y yo he siempre te manejado- escabulla, ¿no? Sí, yo he manejado eso siempre. De alguna manera, esa es la palabra, de alguna manera, puede que hasta sin darme cuenta, fíjate, o una parte dándome cuenta y otra no, pero sí hay un hermetismo alrededor de mi vida o de mi carrera, que efectivamente, normalmente la gente ve a los artistas con mucho más frecuencia y yo siempre fui mucho más apartado en ese sentido. Ok, lo reconozco, sí. Pero hoy la gente no sabe, quizás por haberse quedado siempre con esa imagen demasiado seria, Sí, la gente no sabe que soy un tipo muy burlón. Para mí la risa es algo que no me puede faltar en la vida. es todo. Yo me tengo que reír No está bien. y yo me río primero de mí mismo, mucho me río de mí. Y además las cosas que hago sin darme cuenta, porque para mí que los años me estamos viendo despistado, o me estamos viendo, no sé si torpe, pero las cosas que a mí me pasan, bueno, ¿qué decir? ¿Tienes algún hobby? Es decir, Mucho. hobby o pasión. Sí, mucho. La información, yo soy adicto a la información. La gente no tiene idea de lo Sí, que... para no quedarte arcaico. No, detrás. yo soy adicto a la información. O sea, para mí, leer, informarme, ver noticias, ver youtubers, ver lo que está pasando. Yo tengo que saber desde que amanece hasta que me acuesto todo lo que está pasando en el mundo. Eso para mí es Eso importante. sí es muy importante. Se dice que Yo la tengo información es poder. yo tengo adicción por la información Sí. y eso no ha cambiado en mí. Y la otra es el estudio. Yo necesito siempre estudiar. Soy un adicto de la historia. Me gusta mucho la política, la filosofía. ¿Verdad? Sí, mucho, mucho. Y entonces, eso normalmente la gente no lo espera de un artista, ¿no? No, es que fíjate, me dejaste un poco anonadado así cuando me dices que te gusta mucho lo que es la política Mucho. y la adicción hacia ella. Mucho. porque Yo realmente creo que a lo mejor el día que me retire, a lo mejor me pase por la cabeza alguna incursión en la política. ¿Verdad? Me gusta demasiado. Esto es mitad en broma, Sí, y claro. mitad en serio, pero me gusta. Imagínate cuando viene a ver, le coges la alcaldía a Otaola. No. Eso es una broma. Ese puesto es de él. Ese puesto es de él. Él no tiene rival en ese puesto. ¿Verdad, no? Esto es un programa más en el Reventón con Casuso y te vas a seguir enterando de más cosas. Check it Así out. es que, ya sabes, Alain. Gracias, Alain. Adiós, hermano. Let's get down to business. Work hard,